Pablo, ahora sí, ¿de qué hablamos que no sea el Mundial? Bueno, vamos a hablar de, precisamente en el contexto social, ayer el ministro de Finanzas junto a la titular del área de Desarrollo Social, la ministra, hablaron sobre la situación de la tarjeta alimentar. Recordemos que se había aumentado un 50% los primeros meses del año, ¿no? Para recuperar en parte lo que se había perdido durante el 2021. ¿Qué pasó? Bueno, la inflación fue casi del 100, sí. o pinta para ser casi del 100, por lo cual estamos aquí ante una nueva dificultad, ¿no? Porque los sectores más vulnerables lo que hacen es padecer las decisiones de un grupo de empresas concentradas que pueden definir el precio ni más ni menos que de los alimentos. Bueno, se ha anunciado un aumento del 40%, siempre son abruptos estas subas, ¿no? Del 50, del 40, no hay nada gradual, no hay nada que vaya acompañando un proceso, no hay nada que tenga que ver con poner un índice que marque cuánto tiene que valer una tarjeta alimentar. De golpe te aumentan un 50, de golpe te aumentan un 40. Lo que pasa es que esos 4, 5, 6 meses, o lo que tarde, el periodo de que tarde aumentar de uno al otro, es toda pérdida. Bueno, digamos, ni hablar después que tenés después tenés un aumento abrupto, pero esos 4, 5, 6 meses, la tarjeta que había quedado muy retrasada. Absolutamente, porque lo que se hizo el 50% fue recuperar lo que se había perdido el año pasado. Y ahora lo mismo. Lo que hace este 40 es recuperar lo que venía. Bueno, la verdad es que el contexto alimentario en la Argentina se dispone en un debate central, porque esta tarjeta alimentar lo que busca es sostener y acompañar la situación de los sectores más vulnerables. Y lo que está ocurriendo es una transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los sectores más enriquecidos, sí, a través del precio de los alimentos. Y es una situación que no parece dar tregua. El ministro Massa asegura que para el año que viene, o por lo menos él confía que para el año que viene, sobre todo en abril, tengamos una inflación de 3 puntos. Es decir, sería bajar en un 50% el índice inflacional en la Argentina. Aparece como una opinión muy optimista, pero más allá de lo que nosotros podamos decir, o lo que el propio Massa pueda señalar, la centralidad es qué dato objetivo nos permite a nosotros pensar que vamos a bajar a la mitad la inflación en apenas 3 meses. Bueno, el único elemento que aquí aparece como que podría dar un impacto es el de los precios justos. Sí. Ayer empezaron a aparecer los carteles en el supermercado. Recién ayer empezaron a aparecer los carteles. Los precios aumentaron fuertemente antes de que se aplicara el programa y todo parece indicar, así lo señalan las consultoras privadas, que vamos a tener una inflación en noviembre por encima del 6%, por lo cual es muy difícil encontrar elementos objetivos que nos hagan pensar, Massa tiene razón, en abril vamos a tener 3 puntos de inflación. Bueno, lo dijo Rubinstein, ¿no? Es un presupuesto, hablando del 2023, que marca una inflación del 60%, incumplible. Bueno, el presupuesto fue pensado para el único modelo económico que ha tenido el gobierno durante todo este tiempo, que es el del Fondo Monetario Internacional. Es decir, cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Ese es el modelo económico. Bueno, no se llega con buenas intenciones, no se llega con objetivos enunciativos, sino con los datos que acompañen ese proceso. Y la verdad es que para que pensemos una inflación del 3 puntos, tendría que haber un congelamiento de nafta, tendría que haber un congelamiento de tarifas, sí, tendría que haber un congelamiento de precios. Se tendría que atacar de distinta manera, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que se baje el 50% de la inflación en apenas 3 meses. Y volviendo al tema de la tarjeta alimentar, fue muy ponderada en época de pandemia para contener lo que había sido, lo que es una caída abrupta, ¿no? En cuanto a alimentos y al poder de comprar alimentos por parte de los argentinos. Fue muy ponderada la creación de la tarjeta alimentar para contener socialmente la pandemia, ¿no? Bueno, es que en aquel momento aparecía, recordemos, que no se podía ir a trabajar, o tenías muchos condicionantes para ir a trabajar, y tenías mucho temor también para que alguien ingresara a trabajar a tu casa. Los sectores muy informales, esto tenía mucho que ver. Esto fue con Arroyo, ¿no? Esto fue con Arroyo. El plan Hambre Cero y todo lo que se había anunciado en aquel momento. Pero digo, en aquella instancia aparecía como un elemento, sobre todo para quienes no tenían ingresos o tenían ingresos muy restringidos.
Esto fue quedando no porque la Argentina no se recuperara económicamente, sino porque los réditos de la recuperación económica han ido a sectores muy concentrados. Entonces los trabajadores de los sectores más vulnerables siguen padeciendo las consecuencias de este modelo. Pero vamos a ver en detalle qué fue lo que se anunció ayer. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció un aumento del 40% en la prestación alimentaria. ¿Esto qué implica? Que se eleva a 12.500 pesos el monto para quienes tienen un hijo, embarazadas o hijo con discapacidad, 19.000 pesos para las personas con 2 hijos y 25.000 pesos para los que tengan 3 hijos o más. La ministra explicó que alimentar está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo, mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación, personas con discapacidad y titulares de pensión no contributiva para madres de 7 o más hijos e hijas. El beneficio alcanza a 2.413.000 familias titulares de la prestación alimentaria, de las cuales casi un 56% tiene un hijo o hija, 27% 2 hijas y 16,4% 3 o más hijos. Esto también es muy interesante, este dato, para aquellos que señalan prejuiciosamente y maliciosamente de que había como un interés, ¿te acordás en algún momento, de embarazarse o lo que fuera para tener un plan? Miren ustedes, ¿no? Casi el 60% de los beneficiarios tienen un hijo, ¿no? La tarjeta alimentaria llega a un total de 4.047.000 niños y niñas, entre los cuales 3.900.000 son hijos e hijas de hasta 14 años, 67.300 hijos e hijas con discapacidad y casi 74.000 son mujeres embarazadas. En octubre se cortó, recordemos, la tenue tendencia a la baja que había mostrado la inflación en los meses previos. El 6,3% que difundió en la INDEC la semana pasada supuso una leve aceleración tras el 6,2% de septiembre. De acuerdo a los primeros relevamientos, y este es el dato que dábamos recién de las consultoras privadas, se estima que en noviembre el IPC volverá a ubicarse por encima del 6%. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, la realidad que podrá durante el Mundial, si es que la selección mejora o lo que fuera, distraernos un poquito, pero que volverá a golpear fuertemente en la vida, en la cotidianidad de tantos y tantas, de millones y millones de argentinos que ven cómo este modelo económico sigue conflictuando, no solamente con el poder adquisitivo. Hemos perdido mucha de la calidad de vida de los que dependemos de un salario, y ni hablar aquellos que están en los trabajos informales, emprendedores, sino lo que está poniéndose en juego aquí es el tema de los alimentos, ¿no? Es la calidad alimentaria de los argentinos y argentinas. Bueno, este es el gran debate que queda de aquí en más. Gracias, Pablo. Otro tema, ¿no? Todo lo que ha sucedido con las irregularidades de los planes, tarjeta alimentaria y algunos otros que ya la misma, Tolosa Paz había confirmado que se van a dar de baja, ¿no? Eso fue sobre fines de la semana pasada. A mí me genera mucha duda todo esto, con sinceridad, porque a vos se te pueden pasar 10 planes, 50, 100, 200. Ahora, cuando vos hablas de miles de planes que están en una situación irregular, aquí hay un problema del rol del Estado en su capacidad de control, ¿no? De controlar que efectivamente los planes lleguen a quienes deban llegar, o del sistema. Vos no podés tener un sistema delegado en organizaciones sociales si tenés miles de irregularidades. Porque las organizaciones sociales son ese bastión que te permite llegar a donde quizás el Estado no llega, permite la organización de los afectados, y esos son datos muy positivos. Bueno, pero que también merecen control, ¿no? Pero si no tienen un control, si eso se utiliza políticamente para determinada cuestión, si eso es lo que fortalece a las organizaciones, porque le da entidad más allá de las debilidades que implica una persona vulnerable, bueno, ahí el problema es el Estado, digamos. Ahora lo que se pide es, se aparecieron, se dan de baja, controlar y también sanciones para las cosas que se hicieron mal. ¿Pero por qué ahora aparecen? Bueno, porque la FIP hizo un entrecruzamiento de datos. Bueno, pero ¿y qué hicieron durante todo este tiempo? Claro, bueno, está bien. ¿Eso te da una garantía de que para lo que viene las cosas van a ir bien? No. O porque también puede ser una cuestión, hasta uno diría, bueno, ideológica. Bueno, tenemos que mostrar al malo de la película. Bueno, que sean ellos. Porque también te genera esta duda. Si hace 2 meses se sabía de antes, no se sabía, se tenía, se especulaba.
Es complicada la Argentina, no Sí. solamente porque no entran los goles. Gracias, Pablo. A ustedes.